Momento de hablar de noticias económicas aquí en el Expreso Informativo por Red Guaraní en la propuesta de economía virtual. El tema inclusión financiera, la nota, y se lo damos atentamente a Horacio Enciso, nuestro compañero de trabajo, aquí también en la pantalla de Red Guaraní. Una muy buena entrevista con el presidente de la Asociación de Bancos del Paraguay. Buenas noches. Buenas noches, Ernesto, y a la teleaudiencia. Así es, estamos en compañía del vicepresidente de la Asociación de Bancos, ASOBAN, que a su vez es miembro de la Federación Latinoamericana de Bancos, para analizar un tema en el que hemos avanzado bastante. Sin embargo, hay mucho por hacer todavía. Está conmigo el licenciado Beltrán Maqui. Buenas noches, Beltrán, gracias por venir. Buenas noches, Horacio, un saludo para la teleaudiencia. Beltrán, hemos crecido en los últimos 10 años prácticamente en un índice sumamente importante. Sin embargo, tenemos mucho por hacer todavía. ¿Qué es lo más importante que se tiene que hacer en este proceso de la inclusión financiera? Sí, realmente Paraguay es el país que más ha crecido en Latinoamérica. Del 2006 al 2014 ha pasado de un índice de intermediación financiera del 13% a más del 42%. Realmente tenemos que estar satisfechos por este gran logro y, como decís, todavía queda mucho por hacer porque los países más avanzados de Latinoamérica todavía están muy por delante nuestro. Así que en esta tarea de bancarizar, de profundizar los servicios financieros, de acercar a la gente a los servicios, es una tarea que no termina y que tiene todavía mucho por delante en Paraguay. La FELABAN publicó un estudio hace poco y dice que la regulación excesiva pone en riesgo la inclusión financiera. ¿Qué puede ser esa regulación excesiva que puede arriesgar este proceso? Bueno, el sistema financiero formal, entiéndase, el sistema regulado por el Banco Central, la Superintendencia de Bancos, está, digamos, basado en regulaciones que tienen que ver sobre todo con todo lo que es la prevención del lavado de dinero. Eso rige para los grandes clientes y para los pequeños clientes. A veces esos procedimientos implican costos que hacen que los servicios se hagan inviables, digamos, sobre todo porque hay un segmento de la población que no puede pagar, digamos, costos por esos servicios. Por otro lado, tenemos en Latinoamérica una creciente tendencia a regular los mercados con carteras dirigidas, con tasas de interés reguladas. Paraguay ya pasó por esto en los años 80, nosotros salimos de un sistema reprimido, así se llama, un sistema que está muy regulado. Liberalizamos el sistema, posteriormente tuvimos un proceso de crisis y a partir de ahí el sistema empezó a tener estos resultados extraordinarios que hoy vemos. Así que ya conocemos esa experiencia de establecer condiciones fuera del contexto de los mercados, digamos, para que el sistema financiero funcione. Terminan con tremendas distorsiones en la economía que hacen que el sistema finalmente tenga que pagar las consecuencias, digamos. La ley que pone topes a las tasas de interés de tarjetas, por ejemplo, ¿qué incidencia tiene en ese contexto? Bueno, esta es una ley que, si uno mira, tiene dos facetas, digamos. Una faceta es el aspecto legal. En el ordenamiento jurídico paraguayo, la Constitución establece la prohibición de fijar artificialmente los precios. En ese sentido, hay un mandato constitucional. Por otro lado, se regula lo que es la tasa de usura, ¿verdad? Se penaliza y se castiga la usura. Este proyecto de ley salió de ese marco, digamos, y estableció un precio con relación a las tasas promedio del sistema para un producto en particular, que es la tarjeta de crédito, saliendo un poco del ordenamiento legal, digamos. Por otro lado está el aspecto técnico. La tarjeta de crédito es un producto complejo que tiene muchas prestaciones para el usuario y es un producto que tiene costos no solamente locales, sino costos internacionales, porque la tarjeta, digamos, permite operar en Paraguay, permite operar en cualquier lugar del mundo y mantener toda esa tecnología disponible 7 días a la semana, 24 horas al día,
tiene un costo importante. A estas tasas de interés hay segmentos de crédito con las tarjetas de crédito que van a tender a desaparecer claramente, ¿verdad? Por otro lado, esa ley también establece un artículo que todo el mundo dice, ese artículo ustedes lo interpretan así, pero hay claramente una referencia a la competencia, a las leyes de la competencia en el mercado, que prohíbe el artículo 20 en su inciso 3 hacer diferencias de precios por pagos con distintos instrumentos de pago, digamos. Sí. Entonces, con eso, hoy el Senado aprobó un cambio en la ley. No pude acceder todavía al texto final, pero digamos que con esta ley de tarjetas yo creo que se ha afectado bastante las ventas en comercio. Hay una caída del orden del 26%, digamos, desde que esta ley se implementó, porque no solamente tiene el componente de tasas de interés que hoy los bancos estamos absorbiendo, digamos, por el mandato de la ley. Tuvimos que inmediatamente aplicar la ley máxima que el Banco Central publicaba, pero por otro lado se cortaron todo el mecanismo muy vigente hasta ese momento de promociones con descuentos y con cuotas sin intereses, que hacía que las ventas, la dinámica de las ventas con las tarjetas de crédito haya sido muy importante en los últimos años, ¿verdad? Todo esto yo creo que ha tenido un impacto importante en las ventas del sector comercial sobre todo, y también en el acceso al consumo, digamos, de grandes segmentos de la población. Ojalá que al reestudiar este proyecto de ley, esta ley, se pueda corregir el problema que surgió y la frenada que puede darse en la inclusión financiera. Si miramos en la región, claramente algunos países que están en mejores condiciones económicas tienen una mayor inclusión financiera. ¿Cómo es posible en los países de menores ingresos incluir a la gente que está fuera del sistema todavía? Bueno, yo diría que el país que mejor experiencia sostenida ha tenido es Perú. The Economist publica el ranking de lo que se llama el Microscopio Global 2015 y Perú sigue estando en el primer lugar, digamos, porque tiene una serie de estrategias, regulaciones que hace que todo su sector financiero aporte a la bancarización. Realmente un ejemplo a imitar, a seguir y a mirar, un trabajo muy coordinado con las autoridades regulatorias en general, con las autoridades que rigen la economía también, porque de eso se trata, digamos. El otro país que ha sido modelo durante muchos años, hoy tiene un tremendo retroceso, es Bolivia, porque Bolivia ha establecido topes a las tasas de interés, ha establecido metas de cartera dirigida a ciertos segmentos, o sea, la ley le dice a los bancos a quién tienen que prestarle, y eso ha terminado destrozando un proceso magnífico de bancarización y de inclusión financiera que los bolivianos han llevado adelante por mucho tiempo. Hoy el sistema está sometido a un estrés, a una presión tremenda, porque el cambio es acelerado, digamos, ¿verdad? Entonces, yo diría que una buena estrategia de inclusión financiera tiene que prever una buena regulación, tiene que incluir a todos los prestadores de servicios, porque lo que ocurre en muchos países, y también en el nuestro ocurre esto, algunos prestadores tienen una regulación, otros tienen otra regulación, por lo tanto hay oferentes con distintas regulaciones. Los países que trabajan bien en esto tienen una buena central de riesgos que recoge la información de todos los que otorgan créditos a las personas, a las microempresas, porque de la buena calidad de la información depende el cuidado del sobreendeudamiento, que es uno de los problemas que puede excluir a aquellas personas que son incluidas, sobre todo con el crédito, digamos, ¿verdad? Porque uno puede hacer un esfuerzo tremendo por incluir, pero si lo hace en forma desordenada, puede terminar de vuelta excluyendo a la gente.
un proceso de educación financiera que acompañe la inclusión es fundamental y sobre todo mecanismos de protección a los clientes, ¿verdad? Creo que una buena estrategia de inclusión tiene todos estos condimentos para lograr el éxito. Naturalmente, el crédito y el ahorro son instrumentos, herramientas muy buenas para la inclusión financiera. ¿Qué más hace falta? Realmente hoy se mira la inclusión financiera por el lado de lo que mencionaba, ¿verdad? El acceso a los productos tradicionales que son el crédito, el ahorro, pero por otro lado la tecnología ha permitido expandir tremendamente el acceso a los medios de pago electrónicos, que es una forma en que la gente puede administrar su dinero de una manera diferente, y también los microseguros que vienen a cubrir necesidades de la población, ¿verdad? La tecnología hoy permite llegar de forma mucho más fácil a mucha gente y los países más avanzados en esto están realmente pensando ya en cómo hacer que el efectivo circule menos. La circulación de efectivo en una economía tiene costos extraordinarios para la economía, la impresión de los billetes, el traslado del dinero, los cajeros automáticos para retirar el dinero, el movimiento físico de billetes es un problema no solamente de costos, sino un problema de formalidad y también de narcotráfico y lavado de dinero, ¿verdad? Hay países europeos que ya han decidido eliminar el efectivo, solamente aceptan pagos electrónicos. Israel está estudiando cómo hacer para que el 20% de efectivo que todavía circula dentro del país se reduzca a cero. Hay países en Latinoamérica que ya están ensayando una estrategia para lograr esto. Beltrán, obviamente hay mucho que hablar todavía en esto, agradecemos tu presencia, hay mucho por hacer y seguramente vamos a invitarte a otra nueva conversación sobre este tema. ¿Cómo no? Muchas gracias, vamos contigo, Ernesto.